Para mí es un gran gozo poder seguir con el último mensaje sobre las epístolas de Juan. Hoy vamos a terminar con tercera de Juan y esa tercera epístola de Juan termina lo que son las partes em, secundarias, para decirlo así, porque viene en la segunda parte del Nuevo Testamento de la literatura de Juan. Hemos estudiado el libro de Apocalipsis y también lo que nos queda pendiente es el Evangelio de Juan, que vamos a seguramente estudiar en otro momento. Pero hoy terminamos con tercera de Juan y es, una vez más, tengo que decirlo, una epístola de la cual no se habla mucho. Será porque es una epístola muy breve, realmente igual que segunda de Juan, pero como veremos, es una epístola con mucho contenido, además un contenido que por parte no lo encontramos de esa manera en otra parte de la escritura. Así que vamos allá y yo he puesto como título para este mensaje tres personas de la iglesia primitiva. Vamos a conocer tres personas de este grupo tan especial que fueron los primeros testigos de la resurrección y del estado inicial de la iglesia. Por lo tanto, voy a empezar primeramente a leer la carta y luego, como es nuestra costumbre, vamos a seguir versículo por versículo. Dice así la palabra de Dios: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de tu servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Hasta aquí la palabra de Dios y vamos a dirigirnos a Dios en oración. Señor, queremos darte las gracias también en este día por este privilegio de poder estudiar tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es eterna. Y
Señor, en la medida que esa palabra forme parte de nuestra vida, tus bendiciones se notarán. Y te pido, Señor, que en este momento tú bendigas mis débiles esfuerzos de poder acercar esa palabra a mi querida audiencia. Te pido, Señor, que tú, a través de tu Espíritu Santo, hagas tu obra, esa obra que solamente tú puedes hacer. Te lo pido, Señor, en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Amén. Pues 3 personajes del Nuevo Testamento nos esperan a conocer hoy. Es muy interesante porque nos damos cuenta que cada uno a su manera nos sirve de ejemplo. No necesariamente, como veremos, de buen ejemplo. Según el dicho que a mí personalmente me gusta mucho, nadie es inútil, siempre puede servir de mal ejemplo. Muchas veces también de los malos ejemplos aprenderemos. Es un privilegio para nosotros de conocer una iglesia de este primer siglo con sus privilegios, con sus alegrías, pero también con sus penas. El primer personaje del cual Juan habla en los primeros 8 versículos es Gayo. Bueno, ahora no sabemos quién era Gayo. Gayo era un nombre tan común en el siglo I como lo era hoy Manolo, o como lo era Pepa, o como en mi caso José. Había muchos gallos, entonces nos es imposible saber quién exactamente era este hermano. Lo que sí sabemos a través de esa carta es una serie de cosas. Lo que podemos decir ya de entrada es que Gallo forma parte de ese grupo de personas que se nos presenta en la escritura que llegaron a ser de ayuda a gente con un ministerio más importante. Voy a dar algunos ejemplos. Ahí está la viuda de Zarepta. Ni siquiera sabemos su nombre, pero lo que sí sabemos es que ella prestó un servicio extraordinario al profeta Elías. Allí tenemos otra mujer anónima, la mujer de Shunem, que preparó una habitación para Eliseo, el discípulo de Elías. Podemos, si seguimos estudiando, aprender de un personaje como lo era Abdías, que esconde 100 profetas. No sabemos mucho de su vida, pero prestó este servicio y salvó la vida a esa cantidad de gente muy importante en su momento. Jesús dijo en su momento a sus discípulos que otros cuidarían de ellos. Y esto es una de las verdades más bonitas que tenemos en la Escritura. Y pues permítanme que cito por lo menos uno de esos versículos que hace referencia a este hecho, y es de Lucas capítulo 9, y son los versículos 3 al 5. Lucas 9, versículo 3 al 5. Dice aquí: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleváis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os reciben, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Esto es la primera vez que el Señor Jesucristo hace hincapié en el hecho de que habrá gente que apoyan a aquellos que llevan el ministerio. Muchas veces quedan en el anonimato. Y allí hay mucha gente de los cuales podríamos hablar. Por ejemplo, podríamos hablar de María, la madre de Juan Marcos. Bueno, su mayor logro era tener una casa grande y lo abrió, y esto llegó a ser el cuartel general de la iglesia primitiva. Podríamos hablar de otra mujer que Pablo menciona en el capítulo 16. Esa mujer de la cual Pablo dice que ha sido
con él como una madre, le cuidó en ciertos momentos, le habrá preparado comidas, le habrá cuidado tal vez lavando su ropa, no lo sabemos, animándole como lo hace una madre. Y el apóstol mismo le pone un monumento allí. Podríamos hablar de Lidia. No sabemos mucho más de Lidia, pero sabemos que ella formó un papel muy importante en el establecimiento de la iglesia en Filipos. Acogió a Pablo y a Silas en su casa y bueno, la lista es interminable. Y permíteme que voy a hacer esa aplicación ya sin haber realmente entrado en el texto. A veces te preguntas, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? No tengo pues esa facilidad de hablar, no se me da muy bien el evangelismo, no soy una persona que destaque en nada. Óigame, no olvides que no solamente se trata de ti. Tal vez lo que el Señor te ha dado y algo te habrá dado, tal vez lo puedes usar para apoyar otros que hacen lo que tú no puedes hacer. ¿Qué te parece? Aquí todos formamos parte de un equipo y ahí nadie sobra. Todos son importantes. Esto es algo que vemos aquí. Bueno, hablando ya de la epístola, nos damos cuenta de nuevo que es una epístola muy corta, el mismo tamaño que segunda de Juan. Y dije la última vez que esto es, según la forma como se escribió en el primer siglo, en letras mayúsculas, en este caso en griego, lo que cabía en una hoja de papiro. Entonces, vamos a conocer a esas tres personas de la iglesia primitiva y empezamos con Gayo. Y Gayo, indudablemente, como hemos escuchado, es un ejemplo positivo. Juan le quiere mucho, le quiere con locura. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en las primeras 11 palabras en griego, ¿vale? Me refiero al texto griego, incluyendo los artículos, 3 de esas 11 palabras tienen que ver con el amor que Juan tiene por Gayo. Es evidente, si prestamos atención, dice Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Y luego, amado, versículo 2. Más claro no se puede decir. Juan tiene un aprecio muy grande por este Gayo. Obviamente la palabra que hay detrás en sus diferentes formas gramaticales es la palabra agape o el verbo correspondiente. Y luego el mismo Juan usa la expresión 3 veces más a lo largo de la epístola en cuanto a Gayo. Pues, ¿qué puedo decir? A mí personalmente me hubiese encantado haber conocido a ese hombre. Su nombre, que era tan común como Antonio o José o Manuel, pues un hombre extraordinario, del cual el gran apóstol Juan le tenía sumo respeto. Y este amor, como ya hemos aprendido a lo largo del estudio de Primera de Juan, no radica en simpatía, sino radica en la verdad del Evangelio. Este hombre sirvió al Señor no solamente con palabras, sino en verdad. Se nota claramente en esa epístola uno de las verdades fundamentales de la fe cristiana, y esto es que tenemos el mismo fundamento, el mismo Salvador. Y por lo tanto, cada uno de nosotros, en el lugar donde Dios le ha puesto, desempeñamos nuestra función como siervos del Señor. No sabemos nada de Gayo. Probablemente era miembro de una iglesia en Asia Menor, posiblemente miembro de la iglesia en Éfeso, con la cual, según nos dice la tradición, con la cual Juan era particularmente vinculado. Ahora, después de esa introducción tan extraordinaria,
en el primer versículo, donde se le certifica que este Gayo efectivamente ha conocido la verdad. Tenemos en el segundo versículo una oración breve que Juan hace por Gayo. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Perdón, me he deslizado a la segunda epístola, es la tercera, entonces vamos a leerla de nuevo, ese versículo 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Ahí tenemos la oración en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Son tres cosas que que Juan está orando por Gayo. Primera cosa, que todo vaya bien, que él sea prosperado, encaminado, lo cual quiere decir que él esté contento con las cosas que pasan en su vida. Que tú seas prosperado en todas las cosas, quiere decir que mantienes tu cabeza por encima de las aguas, aunque sean turbulentas. Que tu barco, para decirlo así, sale a flote. Que estés contento o contenta en todas las circunstancias de tu vida. Recuerdo, hace años estuvimos grabando un programa de televisión en un estudio en Madrid, y el que fue invitado conmigo al programa me preguntó, bueno, ¿cómo estás? Y mi respuesta era, gracias, bien, estoy muy contento. Entonces me miró y dijo, tú no eres español, ¿verdad? Eh, y dije, no, no, lo habrás notado por mi acento. Dice, no es tanto por el acento, sino por tu respuesta, porque un español jamás diría esto, que esté contento. Y esto lo puedo certificar, espero que los españoles me lo perdonen. Ya saben que les amo mucho, muchísimo. Pero fue una de las curiosidades y efectivamente, sí, normalmente, bueno, no tanto los creyentes, pero si tú preguntas a un español cómo está, normalmente te dice como respuesta, vamos tirando, ¿vale? O tirandillo es otra expresión, o simplemente te responden con un "Psia". Entonces, bueno, raras veces alguien dice, bueno, gracias, estoy bien, estoy contento. Por eso esto a ese hombre le habrá llamado la atención, y sin ánimo de ponerme ahí como ejemplo, diría yo que esto fue el deseo de Juan. Que estemos contentos, como dice aquí, que seamos prosperados en todas las cosas. Claro, cuando escuchamos nosotros prosperados, pensamos en dinero, en tener siempre suficiente para pagar todos nuestros gastos y un poco más. La palabra que tenemos aquí es otra palabra, tiene que ver con el típico deseo hebreo, el shalom, el paz, el bienestar, ¿vale? Y en primer lugar, lo que se desea es el bienestar espiritual. Esto simplemente para que lo entendamos. Bueno, en segundo lugar, dice que tenga salud. Quiere decir que tenga buena salud física. No está prohibido desear esto. Ahora, en aquel entonces esto era una costumbre. No siempre ese deseo se corresponde con la situación actual, porque muchas veces podemos pasarlo también físicamente bastante mal. Estoy seguro que entre mi audiencia ahora en este mismo momento hay gente que estén enfermos o padeciendo de alguna enfermedad. El Señor también cuida de eso, indudablemente, pero de entrada lo que deseamos a la gente que esté en nuestro alrededor, que también en lo físico gozan de buena salud. Ahora, si el Señor efectivamente lo da, es un regalo precioso, y si no,
pues llegará el momento cuando gozaremos de buena salud para siempre. Y en tercer lugar, lo que Juan le desea a Gayo es que así como prospera tu alma, que esto es correspondiente, que Gayo tenga buena salud, no solamente física, sino también espiritual. Qué bonita es esa expresión, ¿verdad? Que nuestra alma prospere. Cuando usamos esa palabra prosperar, siempre pensamos en lo material, pero aquí estamos hablando de lo espiritual. Y al fin y al cabo, esto es todo lo que importa. No cabe duda que este hombre era un ejemplo y no solamente era un decir. Juan le desea de corazón que tanto su cuerpo como su alma gocen de un buen estado de salud. Entonces, que este hombre era un fuera de serie, lo vemos de este ejemplo de una vida, yo lo llamaría una vida auténtica. En primer lugar, hablamos de su testimonio. Dice, por mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Esto es algo extraordinario, lo cual quiere decir lo que tenemos aquí, los hermanos hablan bien de Gayo. Era un hombre de bendición y ellos lo expresaron. Oh, Gayo, mira cómo me ha ayudado en este asunto, o mira cómo ha aplicado la palabra del Señor a esta situación. Tener gente como Gayo cerca de ti es una bendición y yo te recomiendo que hagas un esfuerzo grande de rodearte en cuanto a ti te toque de gente así. No solo sabía la verdad, no solamente conocía la verdad, como ya lo hemos visto en el versículo primero, sino él también la practicaba. Y esto lo explica todo. Gente así que no solamente dice la verdad, sino que también vive lo que dicen. No voy a decir que son raros en la iglesia, pero tampoco abundan mucho. Y una vez más te lo digo como consejo de amigo, si quieres crecer, rodéate de gente así, gente como Gayo, gente que te edifica, gente que te desafía, gente que de alguna manera hace su impacto positivo en tu vida. Esa gente vale su peso en oro. Y la otra cosa que Juan nos dice aquí tiene que ver con el gozo. Versículo 4. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Bueno, no está hablando de un hijo biológico, sino de un hijo espiritual. Esto para Juan era una gozada escuchar de este testimonio que daban de Gayo. Gente que se comporta así son una fuente de gozo en nuestra vida. Son bálsamo en nuestras almas porque nos recuerdan a nuestro Señor Jesucristo. Son tesoros preciosos. Y una de las áreas donde este hombre era un gran ejemplo era precisamente el área, no necesariamente la predicación, porque aquí no dice nada, sino el área de la hospitalidad. Era un ejemplo de hospitalidad y esto en la iglesia primitiva, y ojo lo que digo, también en la iglesia de hoy es, es una pieza fundamental de la expresión de nuestra fe. De esto hablan los versículos 5 al 8. Y lo primero que aprendemos en el versículo 5 es que este Gayo practica la hospitalidad. Amado, dice Juan, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. O sea, él no solamente estaba a disposición de sus amigos, sino particularmente a aquellos que él apenas conocía. Y lo hace
con fidelidad. Que alguien esté dedicado a esa tarea es algo muy especial. Entonces, tiene tiene ese talante, esa facultad de servir a aquellos que eran desconocidos. Ya nos hemos dado cuenta, la iglesia primitiva se movía bastante, había gente que viajaba de un lugar para otro, no había hoteles en aquel entonces, por lo tanto la hospitalidad era una cosa fundamental. Y los hermanos confirman esa hospitalidad de Gayo, dice en el versículo 6, de los desconocidos, lo cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Mucha gente, obviamente, en el entorno de Gayo puede certificar que sí, este hombre tenía una cama para mí, tenía algo de comer para mí, lo que era más importante era una bendición para mí. Acoger a alguien en tu casa, esto habla de servicio. Yo soy uno de ellos que a lo largo de su vida se ha beneficiado de esa hospitalidad cristiana que sí existe. Yo he dormido en innumerables camas en distintos países, en innumerables hogares, bajo diversas situaciones, pero siempre había un denominador común: el cuidado y el amor de aquellos que ofrecieron lo mejor que tenían para compartirlo conmigo. Esto es algo del cual podría escribir un libro, además un libro gordo. Ha sido una de las bendiciones más grandes que yo personalmente he podido recibir y por lo tanto yo simpatizo mucho con lo que Juan dice aquí. Gayo ha sido bendecido, pero también es una bendición para otros. Además dice aquí en la segunda parte del versículo 6 que Gayo les encaminaba, dice, y tú harás bien en encaminarlos porque es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Tercera de Juan 6 y Romanos 15:24 usan la misma palabra, eso de encaminar. Pablo espera que la iglesia de Roma le encamina en sus planes de llegar a España. Y aquí se dice que Gayo encamina a esos hermanos que obviamente están viajando no por placer, sino en el servicio activo del reino de Dios. Y les da, y esto implica la palabra, toda la ayuda que necesitan en el desempeño de su ministerio. Es una ayuda logística. Para eso no hace falta estudiar 5 años de teología. Esto es simplemente dar lo que tienes para apoyar a aquellos que están desempeñando un ministerio. Y muchas veces, hablo en primera persona plural, somos aquellos que vamos de un sitio a otro, que tenemos un ministerio público y luego queda en la memoria de la gente, para bien o para mal. Pero raras veces se habla de esa gente que hace posible ese ministerio, por su amor, por sus donaciones, por su apoyo logístico. Muchas veces quedan en el anonimato. Y si a veces se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, también se podría decir detrás de un gran hombre en el reino de Dios o de una gran mujer, pues hay docenas o centenares de personas que aportan su grano de arena para que este ministerio sea una bendición. No siempre se les conoce por su nombre. Lo que sí es cierto es que el Señor no les olvida. Ellos valen porque el evangelio que predican lo vale y por lo tanto aquellos que apoyan a aquellos que predican el evangelio participan en sus bendiciones. Un servicio que prestamos a Dios y esto glorifica a Dios.
Ayudar a personas que predican la palabra es nuestro privilegio, no es una obligación. Y así nos hacemos partícipes de su ministerio. Es como si el mismo Señor llegase a nuestra casa. Y esto es el secreto de la hospitalidad cristiana. Y eso también es cierto. Mi esposa y yo hemos tenido en innumerables ocasiones la posibilidad de acoger a gente en nuestra casa y, en primer lugar, ser bendecido por lo que ellos trajeron. Y lo que trajeron no eran bienes materiales, sino la bendición de su presencia. Siento hospitalario nunca es una equivocación, porque el Señor tomará nota. Ahora, las razones para la hospitalidad, el versículo 7 nos lo dice, porque predican, dice aquí, por amor del nombre de Él. Esto se refiere a Jesucristo. Y es muy interesante que Pablo aquí usa un hebraísmo, una palabra hebrea, Hashem, que significa el nombre. Es la forma como hasta el día de hoy los judíos piadosos muchas veces se refieren a Dios. Por amor del nombre de Él, de Él. ¿Quién es Él? Es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, aquí Juan le atribuye un nombre divino. Ellos no predican en su propio nombre. Luego, además, aprendimos algo de ellos en la segunda parte del versículo 7. Ellos no aceptan dinero de los incrédulos. Bueno, esto ya sería una predicación aparte, solamente sobre la segunda parte del versículo 7. Un principio importante en el ministerio. Nosotros que predicamos el evangelio a pleno tiempo, lo enseñamos, no debemos de depender en nuestro sustento de gente que no es creyente. Es nuestro privilegio de recibir de aquellos que son creyentes y no buscamos el dinero de aquellos que no lo son. Lo digo aún más claro, la obra de Dios no debe de ser apoyada por aquellos que no profesan a Jesús como Señor y Salvador. Y esto en nuestros días tiene una aplicación muy importante. Y estoy hablando del uso de dinero público para proyectos de la iglesia. Por lo menos en Europa, en muchos países, esto se puede conseguir. Tú puedes conseguir fondos públicos para campamentos de tu iglesia, para ayuda social, para alguna cosa, y puedes, por ejemplo, los donativos que llegan a tu iglesia, puedes dar un certificado para que esto se puede desgravar. Bien, lo de desgravar es otra cosa, porque esto de cierta manera es devolución de dinero robado. Así que con esto sí tengo mis simpatías. Pero pedirle dinero o recibir dinero directamente del Estado para financiar proyectos de la iglesia es una aberración, en mi humilde opinión. Por lo tanto, no nos importa para nada que el Estado nos haga ese tipo de ofertas. Esto ocurre en algunos países, sobre todo en Europa. No queremos, no deberíamos querer ese dinero, porque el Estado no tiene por qué financiar proyectos de la iglesia. No solamente no tiene por qué hacerlo, sino nosotros no queremos que lo haga. No queremos ni reconocimiento del Estado, ni queremos su dinero, y da igual qué tipo de Estado es. Esto era un principio del cual hoy poco se oye realmente. Luego, la cosa sigue en el versículo 8, donde aprendemos una cosa muy importante. El apoyo de la obra de Dios corresponde a la iglesia. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. De esto se trata. Es nuestro privilegio ayudar.
Y además aprendimos otra cosa, para que cooperemos en la verdad, lo cual quiere decir que predicar es una obra y podemos participar como iglesia y como individuos en esta obra. Bien, con esto llegamos a la segunda persona, que es Diótrefes. Ahora viene un ejemplo nefasto, un ejemplo negativo. Es, por cierto, la única vez que tenemos alguien en la iglesia que se comporta como un mandamás, donde otros no tienen ningún tipo de influencia. O sea, él pone y él quita. Es el rey de la iglesia. Y infelizmente es así como más que un pastor se comporta. ¿Ya? Que sepamos simplemente una cosa, y lo consta sin buscar polémicas, la única vez que hablamos de alguien que se comporta como un pastor tipo dictador con todo el poder del mundo en su reino de Taifa, que es la iglesia, es un ejemplo negativo. Aquí lo tenemos. Juan ya ha denunciado el problema a la iglesia. La carta obviamente se ha perdido, por lo menos no la tenemos, porque dice yo he escrito a la iglesia, no sabemos de esa carta, no la tenemos ahí. Pues obviamente de esto se ha encargado Diótrefes y se niega a recibir a Juan. Ahora, ¿qué caracteriza ese hombre? Dice aquí que a Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Le gusta el honor. Seguramente hubiese ostentado un título como el muy reverendo señor Diótrefes. No sé si tenía anillo de obispo o algo por el estilo. Es un hombre que no sirve a nadie, pero que quiere que todos los demás le sirven a él. Contradice a la forma como un anciano debe de desempeñar su ministerio, en humildad y sirviendo. En su caso, ni humildad ni sirviendo. Él manda y de humildad no hay nada. Bueno, de esto el Nuevo Testamento tiene algo que decir, que los pastores sean ejemplos. Por ejemplo, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3, etcétera, etcétera. Quien quiere ser grande en el reino de Dios, que se ponga como último de la fila. El hombre no se somete ni a la autoridad apostólica ni a otra gente de su entorno. Ese tipo de comportamiento no es algo que una iglesia tenga que sufrir sin rechistar. Cada autoridad, como ya hemos hablado en su momento, tiene sus límites. Si no estamos hablando de un abuso de autoridad, como es el caso en este caso. Entonces Juan confronta a ese hombre con la verdad. Esa falta de humildad necesita ser tratado, necesita ser confrontada. El abuso de poder es un problema serio también en la iglesia del siglo XXI. Por eso, una y otra vez aprendimos en el Nuevo Testamento que el liderazgo tiene que ser múltiple, porque hay control mutuo, porque hay corrección mutua, porque no hay ni uno que destaque sobre todos los demás y dice a todo el mundo lo que tienen que hacer. Y otra cosa que aprendemos de él en el versículo 10, que es calumniador. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. La palabra que Juan usa aquí es decir bobadas, decir tonterías, decir sandeces. O sea, ese hombre realmente cuando abre la boca, pues no salen dos frases coherentes. Además, la intención de sus palabras no es edificarse, no hacer daño. Él miente, es experto, para decirlo ahí, en bobadología. De estos, hoy en día hay algunos que llegan hasta el doctorado. Además, no abre su casa, versículo 10, niega la hospitalidad. Posiblemente se refiere en este caso a Juan y a sus compañeros. Y no solamente esto, sino también impide que otros abran sus casas. O sea, ese hombre ni vive ni deja vivir.
obliga a otros hermanos de la iglesia de comportarse de una forma que contradice al evangelio. En otras palabras, se comporta como un auténtico dictador maligno. Él mismo echa fuera de la iglesia a los que no están de acuerdo con su forma de comportarse. Esto se llama abuso espiritual y insisto en ello, ninguna iglesia tiene que sufrir esto. Ninguna. Una persona que pasa los límites que estableció Dios está pecando y la iglesia tiene mecanismo para acabar con ese tipo de personas. Pues aquí Juan está en ello, porque esto, lo que se vislumbra aquí, es un desastre. Pero no hay mal que no por bien venga, porque ahora surge la pregunta, ¿cómo aprovechar esa situación? El consejo de Juan, versículo 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Indudablemente todos hemos vivido situaciones así. Son desgraciadas, pero pasan. Ahora, ¿cómo aprovecharlo? En primer lugar, aprendemos que no hay que jamás imitar lo malo. Es fácil pagar a otros con la misma moneda, es fácil dejarnos contaminar por la manera mala en la cual otros se comportan. Tenemos que tener mucho cuidado en mantener nuestra integridad y tener cuidado de no dejarnos contagiar y dejarnos arrastrar por sus senderos. Que todos hagan una cosa mala no es criterio suficiente para hacerlo también. No hay que hacer lo malo, no hay que seguir su mal ejemplo, sino imitar lo que es bueno. Y hay uno que es bueno, Jesucristo. De él tenemos que aprender. Además, pues ese versículo dice que efectivamente conocemos a la gente por su fruto. Es una de las enseñanzas básicas del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7. Se reconoce una persona mala por su fruto malo. Y lo que dice Juan aquí es muy fuerte. Ese Diótrefes, el muy reverendo pastor de esa iglesia, realmente no conoce a Dios. No es cristiano. Dice, obviamente, hablando de él, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo, como Diótrefes, no ha visto a Dios. No, no es que se haya apartado de la fe, no, nunca ha tenido fe. Ha imitado la fe, pero nunca lo ha tenido. Y luego con esto vamos a la última persona, que es Demetrio, posiblemente el hombre que lleva la carta a Gayo. Otra vez un hombre que goza de buen testimonio, versículo 12, de todo el mundo, es algo muy bonito. Se le certifica que la verdad está de su lado. La misma verdad del Evangelio demuestra que es un hombre íntegro y que además tiene el apoyo de Juan. Mucho más no sabemos de él, simplemente de lo que nos enteramos al final es como Juan termina la carta, los saludos finales. Juan tiene la intención de venir personalmente. En ese momento, cuando escribe la carta, posiblemente es el último de los apóstoles que aún está con vida. Estos saludos que pone Juan aquí son importantes. Es como decir, sé que estás allí. Para mí eres importante y te voy a mencionar en mis conversaciones con el Señor. Yo tenía muchas cosas que escribir, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Esto es lo importante. Mientras tanto, él tiene que saludar a los hermanos y concluyendo, podemos decir que aquí tenemos una epístola que infelizmente nunca ha recibido mucha atención y sin embargo nos hemos dado cuenta que contiene enseñanzas muy importantes, lo del dinero de los incrédulos,
lo de pastores que se comportan como dictadores. Esto es algo que nos viene como anillo al dedo en el siglo XXI. Es un monumento, además, para recordar una cosa más, algo positivo, la importancia de la hospitalidad cristiana. Y esto después de 20 siglos o 21 no ha perdido de su importancia. Acogiendo a gente, en tu caso, no solamente puedes recibir bendición de parte de Dios, sino también puedes hacer un impacto en sus vidas. ¿Qué te parece? Pues vamos a orar. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por esa carta tercera de Juan, pequeña pero tan llena de enseñanzas importantes. Te pedimos, Señor, que tú bendigas lo que hemos estudiado y que podamos sacar conclusiones importantes. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, para tu honra y tu gloria. Amén. Que el Señor te bendiga.